Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Felipe Espinosa y comenzaré presentando nuestro trabajo titulado El proyecto de educación financiera y hábitos de control de gastos, correspondiente a la asignatura de estadística impartida por vuestro profesor Iván Cárcamo para la carrera de contador público. Bueno, el tema principal del informe es analizar hábitos en el nivel de educación financiera de los participantes mediante una encuesta. A través de este instrumento evaluamos aspectos claves como el ahorro, planificación de gastos, el nivel de estrés financiero, el endeudamiento y las fuentes de conocimiento. Nuestro objetivo es identificar las principales dificultades de las personas para proponer acciones que mejoren sus decisiones económicas. Este estudio está dirigido tanto a la comunidad académica como a cualquier persona que busque optimizar la administración de su dinero. Para recolectar la información, se diseñó una encuesta digital a través de un formulario colaborativo de Microsoft Forms. Aquí les presento el link. Bueno, la encuesta cuenta de 10 preguntas, las cuales incluyen variables cuantitativas continuas de razón como los minutos dedicados a planificar gastos de dinero ahorrado, variables cuantitativas discretas ordinales como la escala de estrés financiero del 1 al 100 y las variables cuantitativas nominales y ordinales para analizar fuentes de ingresos, métodos de pago, herramientas y registros, presencia de deudas de niveles de acuerdo mediante la escala de Liber. Con respecto a la pregunta 1, al analizar la primera variable cuantitativa continua sobre el tiempo dedicado a registrar y planificar gastos, observamos una muda de oro de 0 a 0 minutos, lo que presenta el 21,78% de los encuestados e indica una conducta eh, más común y es la total ausencia de planificación. El primer cuartil de 5 minutos confirma que el 25% de la población le dedica 5 minutos o menos al mes a este tipo de ahorro. Además, la varianza de 1865,45 evidencia que una alta polarización y dispersión de un grupo masivo que no planifica nada y un grupo minoritario muy dedicado. En cuanto a la pregunta 2, el ahorro mensual promedio, la media es de 113.604 pesos. Pero esta cifra se encuentra muy segregada e inflada por valores atípicos muy altos, reflejados, por ejemplo, por un alto rango de ahorro de 1 millón de pesos. Para ver una imagen más realista del comportamiento representativo, observamos el quintil 3, 50.000 pesos, lo que demuestra que el 60% de los encuestados ahorra un monto igual o menor a 50.000, con una gran concentración en los tramos más bajos de ahorro. La pregunta número 3. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan estresado te sientes con tu situación financiera actual? El estudio del estrés financiero evidencia una preocupación moderada, alta de los encuestados. La mediana de 6
indica que el 50% de la población experimenta un nivel de tensión igual o superior a este valor, situándose en la mitad más preocupada de la escala. Por otra parte, la medida de posición de SID 1, que da como resultado 2, revela que solo el 10% de las personas más tranquilas registra un estrés mínimo de 2 puntos o menos. Finalmente, la desviación estándar de 2,88 confirma una alta dispersión en las respuestas, reflejando realidades emocionales muy diversas y contrastantes frente a una situación financiera actual. La pregunta número 4. ¿Cuál es tu principal fuente de ingresos actual? El estudio sobre la principal fuente de ingresos actual revela un claro predominio del empleo formal y asalariado, donde la moda, que es trabajo dependiente con sueldo fijo, concentra el 61% de los encuestados, es decir, 62 personas, estableciéndose como la base económica principal de la muestra. Por otro lado, un significativo 17% de la población declara no contar con ingresos estables actualmente, lo que representa la segunda frecuencia más alta y evidencia una importante cuota de vulnerabilidad o transición laboral activa. Finalmente, las fuentes de generación independiente y el soporte asistencial muestran menor participación, con un 13%, dedicado al trabajo independiente o emprendimiento, y solo un 9% sustentando bajo la categoría de apoyo familiar, becas o pensión, consolidando una estructura ocupacional donde la variable cualitativa medio bajo una escala nominal refleja una marcada polarización hacia la estabilidad del sueldo fijo frente a la informalidad. La pregunta número 5. ¿Cuándo realizas una compra importante? ¿Cuál es tu método de pago más frecuente? En el análisis del método de pago más frecuente evidencia una fuerte digitalización de las transacciones de los encuestados, donde la moda es tarjeta de débito y transferencias electrónicas, lidera de manera absoluta con el 65%, que son 66 personas. A esta tendencia le sigue el uso de herramientas de financiamiento formal, dando un 19% para la tarjeta de crédito en cuotas, mientras que los medios tradicionales como el efectivo se sitúan en un plano secundario con solo el 13%. Finalmente, las opciones altamente riesgosas como el crédito informal o préstamos tienen una presencia marginal del 3%, consolidando un perfil de consumo bancarizado y digital a través de una variable cualitativa nominal que prioriza la inmediatez y la seguridad del dinero plástico y electrónico. Pregunta número 6. ¿Dónde aprendiste mayor parte de lo que sabes sobre cómo administrar tu dinero? Existe un empate virtual en el origen de la educación financiera. La moda es el aprendizaje autodidacta, el 30%, seguido de cerca por el núcleo familiar, el 29%, y la ausencia total de educación, que es un 27%. La formación tradicional e institucional, escuelas o universidades, queda en último lugar, con apenas un 15%, demostrando el bajo impacto de las aulas en esta materia. Pregunta número 7. ¿Utilizas alguna herramienta digital o física, como aplicaciones móviles, planillas de Excel, cuadernos, etcétera, para registrar tus movimientos contables personales? El estudio indica que la mayoría de los encuestados no realiza un seguimiento estructurado de sus finanzas, mientras la opción no, con el 56% de las respuestas, 57 personas. Por otro lado, un 44% de la muestra, 44 personas, declara que sí, utiliza alguna herramienta digital o física, como aplicaciones Excel o Word, para registrar sus movimientos contables personales. Esto refleja que, bajo esta variable cualitativa nominal, aún existe una brecha importante en la adopción de hábitos de control financiero activo.
Continuando con la pregunta 8, sobre endeudamiento activo revela una marcada reserva a compartir información financiera, donde la moda es la opción no responde con un 44% de las menciones. Entre quienes sí decidieron declarar su situación, un 30% afirma tener alguna deuda activa, como tarjetas, préstamos o créditos, superando ligeramente el 27% que manifiesta estar libre de compromisos financieros. Esto demuestra que esta variable cualitativa nominal predomina el silencio estático, seguido de cerca por un nivel de endeudamiento que afecta a casi un tercio de la muestra total. Siguiendo con las preguntas, tenemos la 9, el cual indica que el impacto de endeudamiento mensual muestra una distribución sumamente preocupante y polarizada, donde la moda es destinada más del 50% de los ingresos al pago de deudas, alcanzando el 28% de los encuestados. En el otro extremo, un 27% destina una carta leve de menos del 10%, mientras que la posición intermedia concentra un 25% para el rango de entre el 10% y el 30%, y un 21% para el 31% y el 50%. Estos resultados analizados, bajo una variable cualitativa nominal, evidencia un alto nivel de estrés financiero en la muestra, ya que casi la mitad de los encuestados, al sumar los dos rangos más altos, destinan más del 30% de sus ingresos mensuales a cubrir obligaciones financieras. Siguiendo con la pregunta 10, una clara división en la autopercepción de nuestro conocimiento contable. La moda es la postura neutral con 35 personas, reflejando casi un tercio de la muestra. No se siente totalmente seguro de sus nociones básicas. Sin embargo, al consolidar las opiniones, el grupo afirma poseer estos conocimientos básicos, superando estrechamente a quienes reconocen activamente no tenerlos. Esto evidencia que existe una base de confianza, pero con un amplio 60% de la muestra que aún requiere nivelación y educación financiera básicamente. Como última pregunta, muestra que un grupo altamente debido al respeto al control presupuestario, la postura neutral es la moda con un 32,77 pesos, reflejando una falta de consistencia. Al agrupar los extremos existe un empate visual, un 34,46% reconoce no llevar un control detallado, frente a un 32,77% que afirma sin hacerlo. Esto revela que más de 2/3 de la muestra, que usa el 73,23%, carece de un ámbito de control financiero mensual riguroso. Mi nombre es Marco Morales y yo voy a hablar de las conclusiones de las preguntas cuantitativas. Conclusión 1. El tiempo dedicado a la administración de gastos. Los resultados muestran que la mayoría de los participantes dedican muy poco tiempo a revisar o planificar sus gastos personales, aunque el promedio es de 39 a 46 minutos al mes. La media de 30 minutos y alta frecuencia de personas que no dedican ningún tiempo evidente al control financiero no forman parte del hábito habitual de una parte importante de la muestra. Conclusión 2. El ahorro mensual. El análisis dentro del ahorro indica que si bien algunos participantes logran ahorrar montos elevados, la mayoría presenta una capacidad de ahorro limitada. La presencia de numerosos casos con ahorro igual a cero y una concentración de respuestas en los montos más bajos reflejan que una gran parte de los encuestados enfrentan dificultades para generar un ahorro constante. Y la conclusión 3, el nivel de estrés financiero. El nivel de estrés financiero registra evidente que una importante de los encuestados experimenta preocupación por su situación económica. La mediana de 6 en una escala de 1 al 10 y la variabilidad de la respuesta muestra que, aunque existan distintas realidades, predomina una percepción de estrés moderado a alto, lo que podría estar relacionado con la baja capacidad de ahorro y la escasa planificación financiera observado en los estudios. Conclusiones de las preguntas alternativas. Conclusión 1. Los resultados muestran que la mayoría de las participantes cuentan con un trabajo dependiente como principal fuente de ingreso,
y utilizan principalmente la tarjeta de débito o las transferencias electrónicas como medio de pago. Esto refleja una presencia por los sistemas de pagos digitales y una mayor bancaralización de la población encuestada. Conclusión 2. Se observa que la educación financiera proviene principalmente de aprendizaje autodidacta o del entorno familiar, mientras que solo una minoría lo ha adquirido en la escuela o en la universidad. Además, más de la mitad de los encuestados no utiliza herramientas para registrar sus gastos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la formación y los hábitos de control financiero. Conclusión 3. Los resultados relacionados con el endeudamiento muestran que una parte importante de los participantes mantiene deuda activa y que muchos destinan más del 30% de su ingreso al pago de estas obligaciones. Esta situación puede efectuar su capacidad de ahorro y aumentar el estrés financiero, detectando la importancia de promover una mejor planificación y administración. Conclusiones de la escala de Likert. Conclusión 1. Los resultados de esta pregunta en la escala de Likert reflejan que los participantes reconocen la importancia de una buena administración financiera. Sin embargo, las respuestas también muestran que muchos aún presentan dificultades para aplicar hábitos como planificar sus gastos, ahorrar en forma constante y controlar sus finanzas personales, lo que evidencia una diferencia entre el conocimiento y la práctica. Conclusión 2. En general, las respuestas obtenidas en la escala de Likert indican un nivel de educación financiera en estrés moderado y bajo. Esto demuestra la necesidad de fortalecer las competencias financieras y mediante el programa de educación que promueve una mejor planificación económica y el uso responsable del crédito y hábitos de ahorro, contribuyendo así a una mejor estabilidad y bienestar financiero de las personas. Conclusiones de las regresiones lineales. La conclusión 1. Los resultados de la regresión lineal muestran que existe una relación entre la variabilidad analizada, lo que indica que una mejor educación y organización financiera tiene asociados con hábitos económicos y más saludables. En particular, quienes dedican más tiempo a planificar sus finanzas y presentan una mayor tendencia a ahorrar y tomar decisiones económicas más responsables. Conclusión 2. El análisis también evidencia que aunque la relación entre lo variable es significativa, la educación financiera no explica por sí solo el comportamiento económico de los participantes. Factores como el nivel de ingreso, la responsabilidad financiera y las experiencias personales también influyen en los resultados, por lo que es necesario considerar estos elementos al diseñar estrategias para mejorar el bienestar financiero. Conclusión del proyecto en general. En conclusión, este proyecto permitió comprender mejor los hábitos financieros de los participantes y evidenció que aún existen dificultades para ahorrar y planificar gastos y administrar el dinero. Los resultados muestran la importancia de fortalecer la educación financiera y entregar herramientas prácticas que ayuden a las personas a tomar mejores decisiones y mejorar su bienestar económico. Conclusiones de las preguntas de ramificación. La conclusión 1. Las preguntas de ramificación muestran que gran parte importante de las participantes no utilizan herramientas para llevar el registro de sus finanzas personales. Esa falta de control puede dificultar la planificación del presupuesto y seguimiento de los gastos y la toma de decisiones financieras, lo que refuerza la necesidad de fomentar hábitos de organización económica. Conclusión 2. Los resultados también evidencian que entre quienes mantienen deudas una porción significativa distinta a un alto porcentaje de sus ingresos mensuales y el pago de estas obligaciones. Esta situación puede afectar su capacidad de ahorro y aumentar la presión financiera, por lo que resulta fundamental fortalecer la educación financiera y promover un uso responsable del crédito.